Bienvenidos a otra trama. ¿Cómo les va? ¿Cómo están todas y todos? Pensaba, ¿no? En la caminata, que no es muy larga, son unos pasos. Pensaba, no hay nada peor para los pueblos que el neoliberalismo. 4 años de neoliberalismo en la Argentina dejaron destrucción, en todo sentido. Destrucción en cuanto a caída en la pobreza de muchísima gente, destrucción en la ciencia, destrucción en los medios públicos. Triste. Pero claro, hay alguien que es un sociólogo brillante, en mi opinión, que escribió este libro, La caída, de la ilusión al derrumbe de Cambiemos. Ahí lo tenemos en pantalla. Guillermo Levi es el nombre de él. La foto no hace falta que la comente, está muy claro de qué estamos hablando. La caída, de la ilusión al derrumbe de Cambiemos. Guillermo Levi sostiene que hubo mucha ilusión y que esto tomó otro camino distinto. Un camino donde, claro, está la agonía, las dificultades, las enormes dificultades, el endeudamiento, todo eso que ya sabemos. Y de esto va a hablar, claro está, quien sabe, que es Guillermo Levi. Bien, también en nuestro programa alguien que admiro profundamente, que es Raquel Robles. Traje libros de ella. Uno es este, Perder, que tuvo un premio importante, el premio Clarín de novela. Otro es este, Papá ha muerto, porque Raquel, además de ser una excelente escritora, tiene una historia muy, muy fuerte. Y cuando pensé hoy en ella es porque me acordé que el título exactamente de página 12 decía: ¿Dónde está mi papá y mi mamá? Estoy en pelotas frente a la justicia. Y estuvo en pelotas frente a la justicia. Fue lo que hizo Raquel Robles. Porque claro, sus padres desaparecidos. Y todavía la justicia no dio las respuestas que se esperan. Todavía no les dio. Bien. Vamos a hablar con Raquel Robles. Vamos a hablar de todo esto y de muchas otras cosas. Y hay mucho más material en otra trama. Pero ahora quiero ir a cosas como si nunca, que tienen que ver con algo que pensaba Ricardo Piglia, ¿no? Que la realidad está tejida de ficciones. Este espectáculo se presentó en la Sala Luisa Beil del Teatro Nacional Cervantes en la temporada 2018. Y desde el 2 de septiembre hasta el 5 de septiembre inclusive lo podés ver en Cervantes online. Y allí te vas a encontrar con una obra dirigida por Beatriz Catani, donde las creaciones son radicales, provocadoras, y se propone pensar la historia argentina en clave literaria, con un eje en lo prefundacional de la nación. De esto se trata este espectáculo que podés disfrutar en Cervantes online y que por supuesto te lo estamos recomendando. Otro, pero esto ya tiene que ver con el cine, Con nombre de flor es el título. Con nombre de flor. ¿Sabe algún compañero tuyo? Malva vivía en un hogar de ancianos en la provincia de Buenos ¿Una Aires. travesti vieja? Lógicamente tenía problemas de salud, ¿no es cierto? Conservaba su casa en Villa Urquiza, a la que iba los fines de semana. Bueno, aquí empiezan a pasar distintas cosas. Cocinera, escritora, vestuarista. Malva, con 95 años, era una travesti que superaba en 3 la vida trans. Casi un siglo de la vida cuando las diferencias eran abismos de marginalidad. Con nombre de flor, dirección y guión de Karina Sarma.
La podés ver el 29 en la plataforma Cinear Play. En Cinear Play. La podés ver. 28 de agosto, creo, por ahí, ¿no? Búscala. Cinear Play, creo que es el 28 y el 29. Tenés que buscarla y te vas a encontrar con la película. Y algo que es muy, muy impactante, ¿sí? Sí, creo que vamos bien, ¿no es cierto? Que es el Museo del Holocausto, se presenta en versión interactiva. Esto es muy, 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 muy fuerte y está muy bien que se haga. Yo admiro el Museo del Holocausto Buenos Aires. Podés ver la exhibición permanente, 100% interactiva. Es un recorrido virtual, 360 grados. Y sabemos de lo que habla. Habla del nazismo, habla de lo peor que ocurrió en el siglo XX, el nazismo. La guerra que dejó 50 millones de muertos, 6 millones de judíos masacrados, simplemente por ser judíos, solo por ser judíos, nada más que por ser judíos. Verdaderamente siniestro, pero qué bueno, ¿no? Que el Museo del Holocausto permita hacer este recorrido. Dicho esto, vamos a saludar al autor de La Caída, que es Guillermo Levi. ¿Cómo estás, Guillermo? Osvaldo Quiroga te saluda. ¿Cómo estás? Osvaldo, ¿cómo te va? Y te quiero decir que para mí es un gusto estar en este programa que sigo habitualmente y que me parece un hermoso programa de cultura y bueno, la verdad un orgullo para mí estar acá. Por favor, hablemos de tu libro que me gustó tanto, que lo leí, la verdad que creo que es un libro que uno termina de leer y quiere empezar a leerlo otra vez. Por otra parte, creo que es el único libro que ha salido sobre este tema en este momento, ¿no? Vos me hablabas, el otro día que conversamos, hablabas de la ilusión que generó Cambiemos y de su caída. Te escucho. Sí, a ver, yo intenté construir un libro sobre la derrota de Cambiemos, lo empecé a pergeñar justamente hace un año, de la derrota de Macri en las PASO, para hacer un libro de divulgación y de debate político sobre una cantidad de cosas. Cuando yo hablo de la ilusión, no me refiero a la ilusión de toda la Argentina, evidentemente hay una parte de la Argentina que no lo votó a Macri y que no estaba ilusionada, estaba más bien preocupada del triunfo de Macri, pero sí creo que la marca Cambiemos, que sí fue una marca muy eficiente, muy bien construida y electoralmente ha demostrado que fue una excelente marca, creo que se basó fundamentalmente en la construcción de una cantidad de ilusiones, de las cuales, bueno, ninguna ha podido cumplir, que me parece que parte de su fracaso no tiene solo que ver con el fracaso material y económico de una política de gobierno, sino también me parece hablando del tema de los globos, con pinchar los globos de la cantidad de ilusiones que Cambiemos propuso, desde las ilusiones más chicas y más materiales de la eliminación del impuesto a la ganancia a los trabajadores que pagan impuesto a las ganancias, hasta la posibilidad ya más ideológica, en el marco de lo ideológico y lo cultural y arraigado en parte de nuestra historia, de construir una Argentina potencia, una Argentina primer mundo, una Argentina moderna, donde hay una lectura muy fuerte en la historiografía argentina liberal, de donde el gran impedimento, el gran obstáculo de esa Argentina moderna fue el peronismo. Me parece entonces la posibilidad de construir una coalición no peronista, que gane elecciones, que se mantenga 1 o 2 periodos en el gobierno y que pueda cumplir ese sueño de esa Argentina moderna, primer mundista, porque parece que estuviésemos condenados como decía Menem, condenados al éxito, condenados a tener esa Argentina. Me parece que ese fue el sueño de Cambiemos, que creo que se derrumba enormemente, de bastante antes de las elecciones del 2019, pero me parece que las elecciones de las PASO es un cachetazo a todos los que pensaron que realmente esa ilusión era posible y que podía ser reelegible inclusive. Y creo que va a ilusiones de muchísimos niveles. Desde Claro. Sí, dale, te escucho, Carlos. No, que uno recuerda el debate con Scioli, donde Macri de todo lo que dijo no cumplió absolutamente nada, o quizás vos que sabés mucho más que yo, a lo mejor cumplió algo mínimo, pero desde el tema de la inflación hasta el tema del impuesto a las ganancias, hasta el tema de derechos humanos, todo lo que dijo no lo hizo. Supongo que esto que aparece en tu libro, todos estos temas están en tu libro, supongo que esto tiene que ver con su posterior caída, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ves vos? Sí, yo creo que hay, por un lado, hay toda una soberbia que la podría poner en cierta ingenuidad también, de creer que la Argentina no es la primera vez, de creer que porque
el país está atendido por sus dueños, por decirlo de una forma que se dijo, hay una cantidad de cosas que iban a pasar. O sea, que las conductas empresarias inflacionarias iban a cesar, que las inversiones iban a venir en un mundo en el que no hay muchas inversiones productivas. Alguna vez le preguntaron a Macri con qué presidente o con qué dirigente de la historia se sentía heredero, porque yo creo que uno de los grandes problemas de la coalición de Cambiemos es lograr una inserción en la historia argentina. O sea, si uno tiene que poner en dónde lo insertamos, en la historia por lo menos de los 40 años de democracia que tenemos del 83 hasta ahora, es difícil encontrarle un lugar a esta experiencia de poder que fue mucho más corta de lo que hubiese pensado. Obviamente cuando le preguntan a Macri no dijo ni Menem ni dijo Videla, que quizás sería algo más honesto, sino dijo Frondizi, ¿no? Y me parece que hay algo también de audaz en esa, que no sé si se le ocurrió a él o no, pero hay algo de audaz en ese dicho, que es la idea de pensar en un desarrollismo liberal, un desarrollismo basado en la inversión privada, sobre todo en la inversión norteamericana, pero claro, en un mundo que era al fin de la década del 50, donde los capitales privados industriales estaban buscando plazas como en Argentina para instalarse, donde había mercados como en Argentina, donde había una mano de obra como en Argentina que era tentable para estos capitales, cosa que no pasa hoy en el mundo. Con lo cual, esta idea de que porque le damos todas las posibilidades, porque reducimos impuestos, porque bajamos retenciones, porque les decimos que no vamos a hacer nada que les atente contra la fuga de capitales, porque nos bajamos literalmente los pantalones frente a cualquier demanda corporativa, que por eso van a venir las inversiones. Y la verdad que eso no pasó, y no pasó en otras épocas de la historia donde se intentó algo parecido, porque el capital no se mueve de esa manera. Y en ese sentido creo que hubo algo de ingenuidad. Y lo de la inflación me parece que sí que hubo muchísima ingenuidad. No creo que si no Macri lo hubiese dicho. Que la inflación en Argentina es un fenómeno complejo. Y el discurso liberal que dice que la inflación es simplemente por gasto público, bueno, en la Argentina hace agua. Hay un montón de momentos en Argentina donde no aumenta el gasto público, donde no aumenta la demanda y la inflación sube. Ejemplo del 2002, que es un año de muchísimas recesiones y de muchísima inflación. La misma hiperinflación del 89, que tuvimos 200% de inflación en julio del 89 en un solo mes, y no es que hubo la maquinita del Estado poniendo plata ni un aumento de la demanda. Por eso la inflación en la Argentina tiene motivos más complejos. Y mucho tiene que ver con la estructura oligopólica corporativa del gran empresariado argentino. Y bueno, me parece que ahí hubo un andejo de soberbia importante. Digo la inflación porque vos la nombrás, porque fue la más emblemática como la de pobreza cero, ¿no? Después aclararon que no era pobreza cero, pero tampoco aclararon que va a ser más pobreza de cuando vinieron, ¿no? Porque llegaron con 27%, se fueron con 40%. Y otro tema que muchas veces ha resultado tentador, bueno, es tentador para Trump, es tentador para Bolsonaro, es la no política. ¿Cómo ves este tema de la no política? Porque finalmente, si Macri hubiera podido, hubiera en su imaginación destruido la política. ¿Para qué queremos la política si le podemos hacer un gobierno de CEOs? ¿Cómo lo pensás vos? Sí, hay algo que digo yo un poco también en la introducción y que repito en algunos lados, que me parece que también hay algo, entre comillas, de esa ilusión de algunos sectores de que la política pasa a ser algo razonable y sin pasiones, o sea, terminar con las pasiones de la política, ¿no? Las pasiones con las que nos vino y nos propuso el kirchnerismo que dividió la Argentina. Después hasta suena medio gracioso ver cómo el macrismo abusó de la grieta justamente en el momento que se quedaba sin nada, digamos, porque como dice maravillosamente un escritor y periodista, Martín Rodríguez, dice, el macrismo terminó siendo solo antikirchnerismo, y ellos no vinieron a ser solo antikirchnerismo, vinieron a como mucho más. Entonces me parece que hay toda una propuesta de quitar las pasiones de la política, ¿no? De que la política es gestión, que la política es racionalidad, que la política no es épica, y en realidad el macrismo terminó siendo todo lo contrario, terminó alentando esas contradicciones, alentando la grieta, alentando las pasiones. De hecho, la marcha del 17 el otro día lo que vimos es pasión pura. Lo que no hay reflexión, no hay una idea, no hay un programa, lo que hay es pasión pura, odio puro, y me parece que sobre eso se ha trabajado una minoría intensa, que yo creo que Cambiemos, o muchas personas de Cambiemos apostaron de que Cambiemos sea bastante más que eso, Juntos por el Cambio sea bastante más que eso. Me parece que terminó recluido en eso, pero bueno, me parece esta paradoja de la apuesta de terminemos con las pasiones, ¿no? Las pasiones puestas en la izquierda, en el peronismo, ¿no? Esta cuestión de dividir la sociedad, de atacar a la clase media, bueno, que terminan con todo eso. Y la verdad que lejos de terminar con eso lo que hizo fue alimentar otras pasiones que fueron las que le dieron alimento político frente a los fracasos, sobre todo económicos. Pero me parece que sí hay una propuesta que quedó como vacante para un sector razonable de Argentina, en el que pongo también parte del progresismo argentino. Yo hay un capítulo ahí que le dedico al progresismo, a un derrotero del progresismo en Argentina, que es el capítulo 2, desde Alfonsín, desde el 83 hasta ahora. Y ahí me parece que hay algo que también está para pensar, porque hay toda una corriente política, cultural en Argentina que es minoritaria, pero que no es tan menor y que tiene mucha incidencia en la vida cultural nuestra, que es formateada sobre todo en el alfonsinismo, que tiene un programa reformista, uno podría decir que están en contra de la dictadura,
que no están en contra de que el Estado intervenga en la economía, que no tiene una política punitivista con el tema del delito, pero que sin embargo son profundamente antiperonistas y que apoyaron a Macri en el 2015 y que lo volvieron a apoyar en el 2019, a pesar a unos con los dientes apretados, otros con más entusiasmo, ¿sí? Pero que me parece que compraron también el paquete de que una Argentina moderna, moderada, razonable y hasta progresista en algunos puntos podía ser posible con la experiencia de Juntos por el Cambio. ¿Sí? Porque de pensarlo solamente que Juntos por el Cambio es solo neoliberalismo conservador de derecha me parece que es un error, si no uno no entendería como el presidente de la comisión que llevó adelante la discusión sobre el aborto llevaba un pañuelo verde, el diputado del PRO Daniel Lipovetsky, digamos, también eso era Juntos por el Cambio. Sí. Y digo, si uno piensa en España, una derecha como la de Macri, que puede ser el Partido Popular, jamás tendría un diputado que lleve una posición antiabortista y que siga haciendo ese bloque. O sea, sin pensar en la derecha europea eso. Entonces me parece que Juntos por el Cambio intentó ser algo bastante más amplio y terminó siendo algo mucho más reducido, que es lo que expresa su núcleo duro, quizás en lo que expresa esa plaza del 17 de agosto, que yo creo que se ha banalizado con todos los memes y cosas que se dijeron de los terraplanistas o de los antivacunas, y me parece que subestimar una fuerza política en Argentina que no es menor, y que si uno mira sus consignas y las consignas de los dirigentes que están detrás de eso, no tiene ninguna consigna democrática, es una consigna absolutamente destituyente, ¿sí? Es este gobierno de mierda, vamos por esto, vamos contra esto, en ningún momento, inclusive desde dirigente del kirchnerismo, en el momento del macrismo, nunca se escuchó decir queremos que Macri termine antes de los 4 años. Lo podía decir algún militante, pero nunca se dijo. Se vio con la irresponsabilidad política que hablan algunos dirigentes y algunos voceros de los medios acerca de este gobierno. Me parece que hay una derecha bolsonarista, claro, ¿sí? Que no tiene ningún aprecio por la democracia. Eso te iba a decir, ese es Bolsonaro. Eso es Bolsonaro. Es pensar que, esto es Bolsonaro, que en la Argentina puede crecer un proyecto ultraderecha. Yo tengo la esperanza de que no, pero es una esperanza, ¿no es cierto? Yo también creo que no puede ser mayoría. No puede ser mayoría nunca y que está condenado a ser una minoría intensa. Para construir mayoría necesita otras cosas. Como para Alberto, el Frente de Todos para hacer mayoría no le alcanzó solo con ser kirchnerismo. Entonces me parece que hay una apuesta a mantener un núcleo duro que no es menor del 25% del electorado, que siempre lo ha sido, en los mejores momentos del kirchnerismo también. A lo largo de los 40 años de democracia hay un voto de derecha antiperonista que en cualquier circunstancia no baja del 30%. Acordémonos que Angelos, que no era Alfonsín, ¿sí? Que no tenía el carisma de Alfonsín y que no venía con la trayectoria de Alfonsín, en el peor momento de la hiperinflación de la Argentina, uno de los peores momentos, frente a la avenida arrasadora del peronismo de la mano de Menem, sacó el 38% de los votos. Impresionante. Hay un capítulo. En el 14 de mayo, sí, decime. Hay un capítulo que quiero que hagas mención, el título del capítulo de tu libro, obviamente, es La agonía, ¿no? ¿En qué momento para vos comienza la caída que por supuesto va a derivar en agonía? Sí. Bueno, yo en el título ahí sitúo 2 momentos que transcurren todos a fines del año 2017, que son diciembre del 2017, porque el 2017 es un año bastante particular, porque es el año de la elección legislativa, es el año del triunfo legislativo de Cambiemos. En octubre del 2017 prácticamente nadie ponía en discusión la reelección de Macri o la reelección de Juntos por el Cambio, de Cambiemos, ¿sí? Habían sacado el 41%, que es bastante parecido a lo que sacaron 2 años después, pero Cristina había sido derrotada en la provincia de Buenos Aires con un candidato que no tiene ni la trayectoria, ni el carisma, ni el peso que tiene a Cristina, con lo cual se veía un peronismo dividido, inunificable, ¿sí? Una posición en 3 partes y un Macri ya victorioso, ya cantando victoria para el 2019. Y en diciembre se producen 2 hechos, uno que es un hecho con toda la coyuntura de hechos que vivimos hoy día a día, nadie se va a acordar de eso, que es un hecho aparentemente menor, que es que se junta todo el gabinete económico con el presidente del Banco Central en la televisión y cambian la pauta inflacionaria. Dicen que la inflación del 2018 va a ser 15% y no 10%. Hoy nos reímos porque fue 48% la inflación del 2018, pero en ese momento decían que iba a ser 15%, que era un aumento del 50% con lo que habían dicho. Y ahí inmediatamente se empiezan a saber las conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, que la Argentina tiene mala prensa, que la Argentina está relacionado con los momentos de crisis, está relacionado con el venir a pedir la escupidera cuando todo se va al diablo. Eso está en la memoria de los argentinos fuertemente, quizás no tanto en otros países de América Latina. Entonces, este gobierno que venía a insertarnos en el mundo, a venir a traer capitales, a hacer crecer la economía, acaba de ganar una elección legislativa y ya de repente está negociando con el Fondo Monetario, que es lo que está pasando, ¿sí? Entonces, ahí me parece que hay un punto que se ve una debilidad, que se ve un desmanejo, que se ve nerviosismo, ¿sí? En la Argentina, en donde
en Argentina garpa mucho políticamente el tener poder o el decir vamos para este lado y decirlo con seguridad. Dubitar del poder político en Argentina se paga quizás más caro que en otros países con tradiciones quizás más republicanas que las nuestras. Me parece que eso, y me parece que otro hecho que también transcurre en diciembre, que seguramente recordarás, que es en el marco de la votación de la reforma previsional, que claramente para la mayoría de la gente era un recorte a algo que es una de las... Si uno tendría que decir, bueno, ¿cuáles son las mallas culturales de la transición democrática hasta ahora que son como muy caras para la mayoría de la población argentina, que no se pueden tocar? Uno son los jubilados. El tema de los jubilados siempre es algo... Cuando se toca a los jubilados siempre hay como una mirada de mucha atención. Y otro es el tema de derechos humanos, digo, porque hay 2 derrotas en la calle que tiene Macri en el año 2017 vinculadas con estos temas. Esta de diciembre que te digo, logran votar la ley con un escándalo, ¿sí? Pero hay enfrentamientos en la calle con mucha represión, con niveles de represión de parte de la policía tremendos, de una moto que pasa arriba de un manifestante, de policías que pasan de civil y que entran en el medio de una columna y entran a tirar bala de goma, con un montón de detenidos que inclusive no habían participado de la movilización. Y esa misma noche, esa movilización, hay cacerolazos en la ciudad de Buenos Aires, donde varios medios que le ponen el micrófono a la gente, aparece gente que había votado a Macri en el 2015, que lo había votado 2 meses antes y que estaba caceroleando. No solo por lo de los jubilados, sino también por todo el hartazgo con el tarifazo y con empezar a ver de que este crecimiento económico, que en el 2017 hay algunos indicadores que podrían parecer positivos, se empieza a discutir bastante. Entonces ahí me parece que hay un comienzo también de algo que no estaba ni lejos de no ser reversible, pero que me parece que ya el 2018 y el 2019, mes a mes, son años de caída del consumo, caída del empleo, pero no del empleo estatal ni del empleo precario, sino de lo que llamaba el macrismo, otra promesa y otra ilusión, empleo de calidad. Vamos a reemplazar el empleo informal por el empleo de calidad. Si algo cayó en la Argentina en 4 años de macrismo es el empleo de calidad. Si uno mira las estadísticas oficiales, o sea, se perdieron 187.000 puestos de trabajo de calidad durante los 4 años de macrismo. Entonces ahí es algo como importante. Entonces me parece que a partir de ahí empieza un derrumbe. En ese capítulo de la agonía yo lo que trabajo sobre todo son todos los meses del 2019, desde enero hasta julio, o sea, hasta un mes antes de la elección primaria, donde voy relevando las elecciones provinciales que van siendo un palo tras otro palo a la coalición oficialista, por más que en muchas provincias se sabía que el macrismo iba a perder, pero en muchos lugares como Neuquén, que la prensa oficialista puso como título que perdió el kirchnerismo, cuando en realidad nunca el kirchnerismo iba a ganar esa provincia, le iba a ganar el Movimiento Popular Neuquino, como la gana desde el año 62. Es verdad que de algunos lugares el kirchnerismo se pensaba que la provincia estaba en disputa, el kirchnerismo pierde por 14 puntos, pero el dato de ahí que Horacio Pechi Quiroga, que en ese momento era por 3er mandato consecutivo el intendente de Neuquén, saca el 15%, o sea, el gobierno nacional saca el 15% de votos en Neuquén. Y así empieza a pasar en muchas provincias, inclusive el PRO pierde con el radicalismo en la interna de La Pampa, hay un montón de detalles que parece son menores, pero que se van concatenando, y lo que voy reconstruyendo son las encuestas, y ahí si me dejás, algo que me parece interesante, yo le dedico un capítulo a agosto, ahora estamos en el mes de agosto, estamos a un año, le dedico un capítulo a agosto del 2019 porque me parece que es un año que merece ser estudiado. Así como diciembre del 2001 es un año emblemático en la democracia argentina, o otro quizás menos acordado, julio del 89, que es el peor año de la inflación, de la hiperinflación, que es cuando se va Alfonsín y viene Menem por el pedido de entrega anticipada del poder. Me parece que agosto del 2019, quizás un poquito de menor escala, merece ser estudiado también, porque las encuestas que venían marcando un derrumbe de la imagen de Macri, inclusive acordémonos de que Vidal quiso desdoblar la elección de la provincia de Buenos Aires para no estar cargada frente al legado de Macri, y no la dejan, y ella acepta eso, tiene lealtad con el que era presidente, no la estoy criticando por eso, sino la lealtad juega un papel en la vida y en la política, acepta y eso le cuesta muy caro. Y después también el tema de sectores del poder económico y de la misma coalición que le empiezan a plantear a Macri que quizás mejor que se corra y que la candidata sea el famoso plan B, que era recorta. Claro que sí. Y ahí Macri, nadie se le para de mano, Macri dice que de ninguna manera, y van con eso. Lo que te quería cerrar con esto es que a fines de julio y principios de agosto empiezan a aparecer encuestas que le empiezan a dar a Macri cada vez mejor. Exactamente. Empiezan a caer mejor y los últimos días parecía un empate técnico y ahí empiezan operaciones de mercado súper interesantes donde en un momento que caen acciones en Europa, caen las acciones de Wall Street en Estados Unidos, las acciones de los bonos argentinos y de las principales empresas argentinas empiezan a subir. Una cosa muy loca. Caen la bolsa en todo el mundo, sí. No, y suben en la Argentina. Tengo que ir cerrando por eso, pero Perdóname. No, por favor. Te felicito por La Caída, es un libro excelente. Aprendí muchísimo, muchas gracias. Un abrazo.
No, Osvaldo, gracias a vos y gracias por el espacio y un gusto estar en tu programa. Muchas gracias. Era Guillermo Levi. Bueno, nos extendimos, pero valía la pena. ¿Hay una recomendación? ¿Sí? Hay una recomendación. ¿Qué nos recomienda y quién nos recomienda? Nada menos que el talentosísimo actor Luis Machín en Otra Trama. Hola Osvaldo, un gusto compartir este minutito con vos y con todos tus seguidores de La Otra Trama. Quiero recomendar este libro de Marcello Mastroianni, Sí, ya me acuerdo. Este libro que también tiene una película que filmó Ana María Totò mientras él filmaba su última película, Viaje al principio del mundo. Es un libro entrañable con cantidad de anécdotas de un actor enorme como fue el gran Marcello. Y quiero recomendar una película que volví a ver en esta cuarentena, Joker, de Todd Phillips, con una actuación insuperable de Joaquín Phoenix. Una película para mirarla y reflexionar un poco acerca de cuántos guasones pueden surgir en una sociedad injusta. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Tengo una especial admiración por Raquel Robles, por Pequeños Combatientes, Perder, Papá Muerto, La Dieta de las Malas Noticias, todos títulos que la tienen como autora, una autora profundamente comprometida con los derechos humanos. Y hace poco, y lo decía hoy al principio del programa, me impactó esta frase que voy a leer para no equivocarme en una sola coma, que también la leí, pero la vuelvo a leer. Dice, ¿dónde está mi papá y mi mamá? Estoy en pelotas frente a la justicia. Me quedé mudo realmente, con ver el coraje de esta mujer que escribe los nombres de tanta gente, nombres que no están presentes, no están, y ella los escribe en su cuerpo. Por todo esto la invité, y bueno, la invité de manera virtual. Hola Raquel, Osvaldo Quiroga te saluda, ¿cómo estás? Un gusto. Hola, ¿cómo estás? Un gusto encontrarte. Gracias por la invitación. Sí, un gusto encontrarte virtualmente, pero bueno, es una manera. Qué impresionante ese acto que realizaste. Eso es un acto, eso es pasar al acto. ¿No? Espero que no desde la clínica, ¿no? Que no sea un pasaje al acto. Pero sí, es una acción directa. Es una acción directa. ¿Cómo pensaste esto y qué significa para vos? Bueno, la verdad es que lo vine cocinando desde diciembre del 2016, cuando nuestro abogado nos contó que ya se había hecho la elevación a juicio, que íbamos a declarar, mi hermano y yo, mi hermano Mariano y yo. Y en ese momento, por el caso de mi mamá y de mi papá, había 3 imputados, ¿no? 3. Y la verdad es que a mí me resultó descorazonador y me resultó violento también, ¿no? Que se pudiera imputar a 3 personas por el caso de la desaparición de 2, cuando, bueno, 3 personas no alcanzan no alcanzan ni para llevárselas secuestradas, ¿no? Entonces, y además esas 3 personas, en ese momento eran 3 personas que ya tenían condena por causas previas, ¿no? Entonces yo pensé, voy a hacer el costo, voy a pagar el costo subjetivo de un juicio y además el Estado va a pagar un costo altísimo para algo que, digamos, que casi parecía ser una oportunidad, ¿cómo decirte? Como si fuera
una tribuna o una pantalla, no sé bien cómo expresarlo, para que las víctimas pudieran decir su verdad, digamos, ¿no? Por supuesto que, bueno, dicho en los estrados, la verdad tiene otro peso, por supuesto, ¿no? Pero como si el meter presos, digamos, a genocidas no fuese ya el objetivo principal. Bueno, y también sé que, digo, yo trabajo escribiendo, así que no lo voy a decir demasiado categóricamente, pero lo cierto es que, por lo menos en política, las palabras se las lleva el viento, ¿no? Que uno o una puede decir las cosas más revulsivas y bueno, y pasa de largo. Y de hecho, vos escuchás o has escuchado políticos y políticas que dicen cosas brutales, cosas difíciles de escuchar y sin embargo, bueno, al otro día parecen haberse olvidado, ¿no? Entonces yo sabía y supe siempre desde que hago política también que la palabra necesita de un acto para que no se la lleve el viento. Igual hay que animarse a hacer eso en ese lugar, ¿no es cierto? Te tenías que animarte a mostrar tu cuerpo. Que conste que si no hubiera sido virtual, estaba preparada para hacerlo igual y tenía hasta tenía previsiones por si me llevaba presa, ¿no? Pero bueno, me tocó hacerlo virtual encima, ¿no? Me tocó hacerlo acá, en este mismo living donde estoy ahora. ¿Y qué ocurrió en ese momento? ¿Qué dijeron? Porque Mirá, quedaron mudos. Bueno, sí, se quedaron mudos. Fue muy gracioso en un punto, porque dije, el juez, que la verdad es que, porque yo antes de hacer eso dije muchas cosas, dije un montón de cosas que quería decir, que para mí eran importantes en relación a la oportunidad histórica que tenían quienes estaban llevando adelante de los juicios y qué oportunidad histórica se estaban perdiendo, ¿no? Esta causa, la de Campo de Mayo, tiene un proceso de instrucción de 15 años. 15 años. Pensá que mi hermana mayor se murió hace 3. Los tíos que me criaron, por lo menos vida, una se murió en el 2010. Entonces, mirá la gente que queda en el camino, ¿no? Pero además de la gente que queda en el camino y que no puede declarar, además de eso, ahora, digamos que ahora hay un poco más de imputados porque además se juntaron las causas, ¿viste? Estas mega causas se juntan, y entonces hay 22 imputados, pero igual, ¿no? 22 imputados por Campo de Mayo. Entonces, además de perder esa oportunidad, también quienes vayan presos, vos pensás que 44 años después ya van presos, digamos en el mejor de los casos, ¿no? A terminar la vida ahí, pero la vida ya está vivida. La vida ya está vivida. Entonces, es muy violento eso, y que llamemos a eso justicia, porque podemos llamarlo de otras maneras. Hay otras maneras seguramente para poder nombrar ese acto, pero justicia es medio jodido llamarlo así. Uh-huh. Y por otra parte, yo presenté ahí, no me dejaron presentarlo, pero bueno, dije todo lo que pude, un estudio que hizo la misma Secretaría de Derechos Humanos, es decir, como otra ventanilla del Estado, ¿no? En relación a algo que cualquier empleado o empleada pública sabe, que el Estado no, digamos, el Estado actúa con toda su orgánica para bien o para mal, pero no cambia su orgánica. Y la orgánica del Estado es una orgánica lenta y es una orgánica que no innova. El Estado nunca innova. De hecho, yo quise innovar el Estado y me costó un Perú y creo no haberlo logrado. ¿No? Se renovaron, ¿qué pasó? Digamos, se renovaron prácticas, pero yo no pude cambiar la orgánica para renovar esas prácticas. Entonces,
Hay momentos en que el Estado tiene prácticas represivas y momentos en que no, pero la orgánica es la misma. Entonces yo me pregunto, como una pregunta que a mí me parece de sentido común, ¿por qué no se llama a la orgánica del Estado al menos a declarar, al menos a testimoniar? Y en vez de estar esperando que un exdetenido rasque en su memoria a ver si recuerda alguna voz, algún nombre, algún apodo, ¿no? Tenemos exdetenidos que son testigos agotadísimos, ¿no? Que han declarado en todos los juicios, y en eso se sostienen los juicios, ¿no? Uh-huh. Quiero decir, el Estado no ha tomado una actitud activa, ¿no? De ir a buscar nuevos testimonios, de ir a tomar testimonios, por ejemplo, ¿no? De toda la nómina de empleados y empleadas de ginecología y obstetricia del Hospital Militar. No, hay algunas enfermeras a las que se cita porque han sido nombradas, o que se tiene la expectativa de que esas enfermeras tengan una crisis de conciencia y vayan a declarar. Pero el Estado no las fue a buscar. Claro, que es lo que debería ser, me parece. Raquel, te cambio de tema un minuto, porque bueno, no, los tiempos de la televisión tienen estos problemas, ¿no? ¿Estás escribiendo una nueva novela? ¿Estás produciendo algo en este terreno pronto? Ya, en un par de meses, ¿vos leíste Un saco de huesos de Stephen King? Sí, hace mucho. Salió hace mucho, porque Stephen King produce tanto, ¿viste? Sí. Las novedades quedan re atrás. Pero en ese libro, el protagonista era un escritor, es un libro de fantasmas. Sí, me acuerdo. Más allá de ese lago y todo eso, a mí me quedó siempre mucho, que era un escritor que tenía una crisis, ¿no? No podía escribir nada, pero en el momento de mayor productividad había ido guardando en su caja fuerte libros. Entonces, cada año tiraba uno de los que ya había producido. Y tenía 8. Entonces, tenía para tirar 8 años. Entonces, yo en 2 meses va a salir un libro que se llama La última lectora, que lo va a publicar Fondo de Cultura Económica. Y ese es mi último libro que estaba en la caja fuerte. Bien. Bien. Y ahora estoy empezando a pensar en un libro que no sé si será de relatos largos, que tiene algo que ver con, no, podemos decir, con las mentiras o con las ficciones que nos vamos armando, ¿no? Que nos vamos armando, que las personas se van armando para soportar su vida, ¿no? Para soportar sus vidas. Distintas mentiras que se van a ir contando. Raquel, muchas gracias de verdad por este encuentro. Te mando un gran abrazo y mis felicitaciones, ¿no? por todo lo que haces en el campo de derechos humanos y por tu coraje, por supuesto. Gracias, Raquel, muchas gracias. Bien, veamos qué nos recomienda ahora Carlos Casella. Hola a todos, soy Carlos Casella, hola Osvaldo y a toda la gente del programa Otra Trama. Quería recomendarles un libro para leer en este momento, un libro que se llama La ilusión de los mamíferos, de Julián López. Es una novela, una historia de amor contada en primera persona, una historia de amor entre dos hombres, por cierto con un tono bastante melancólico, y me atrajo muchísimo. No puedo mostrarles la tapa porque, como está muy bien hacer, el libro fue pasando de mano en mano y ya ha sido regalado. Pero quiero recomendarles otro libro que me encanta, que se llama Nietzsche, el despierto, y sí les puedo mostrar la tapa. Y es un libro que cruza el pensamiento filosófico de Nietzsche con el pensamiento filosófico del budismo. Así que me parece súper interesante, y el libro viene con unas ilustraciones alucinantes, muy lisérgicas, que acompañan perfecto todo el contenido del libro. Y quiero recomendarles una película que se llama La Chancha, de Franco Verdoya, una película que fue estrenada hace muy poquito, creo que hace un mes, una película argentina, y que bueno, tuve la suerte de poder componer la canción para el soundtrack original, o sea, la canción de la película es una canción mía que se llama Cuchillito, así que bueno, recomiendo esas 3 cosas para que las vean en sus casas.
Bien, los centros culturales la están pasando muy mal, como los teatros. Y es lógico porque estamos en un momento donde recién estamos empezando a pensar en un protocolo que nos permita volver a las salas. Pero los centros culturales, como todo el arte, dan batalla. Y esto a mí me conmueve y me parece que hay que apoyar los centros culturales con todas las fuerzas que tiene, y muchas, la televisión pública. Voy a saludar entonces a Juan y Matías Coulazo, que están al frente del Centro Cultural Rossetti. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Juan, ¿cómo estás? Matías, ¿qué tal? Contame, Juan, sobre el Centro Rossetti, contame sobre los espectáculos que están tratando de sostener, como Lobo, por ejemplo, o Andrea. Te escucho. Hola, Osvaldo. Bueno, primero te escuchaba recién y lo primero que me surge decir es que precisamente ayer se declaró la emergencia cultural en toda la ciudad de Buenos Aires. No puedo no hablar en este momento de eso, porque la situación está llegando a un punto límite. En particular, bueno, desde Rossetti, desde que empezó toda esta situación, nos vimos un poco obligadas a tener que encontrar otras formas, pero por supuesto como paliativo para poder básicamente sostener las cuentas del espacio. Nosotros somos uno de los tantos espacios que alquilan en la ciudad de Buenos Aires y además tenemos un equipo de gente que trabaja hace 5 años en el espacio y que por supuesto también está en una situación absolutamente delicada. En ese sentido logramos, por suerte, logramos armar como una serie de eventos virtuales con artistas que consideramos afines a las búsquedas de nuestro espacio, y digamos, gracias a la muy buena voluntad de esos artistas y de todo el equipo, hemos logrado sostener una programación virtual que también de alguna manera es afín a lo que a nosotros nos interesa valorizar en este momento. Básicamente en estos meses estuvimos organizando 2 clases de actividades. Una actividad tenía que ver con encuentros entre artistas a través de Zoom, y el otro gran proyecto que estuvimos desarrollando es el proyecto Archivo, o lo que llamamos el proyecto Archivo, entre los cuales aparece, bueno, la primera obra que logramos rescatar fue El Lobo, que precisamente es la primera obra que montó el coreógrafo Pablo Rottenberg. Excelente coreógrafo. Saludo a Matías, que lo tenemos allí. Contame un poco, además del Lobo, también está Andrea, ¿no es cierto, Matías? Sí, exactamente. ¿Qué tal, Osvaldo? Sí, hicimos El Lobo de Pablo Rottenberg y ahora recientemente acabamos de subir Andrea de Marina Otero, que también es su primera obra. Así que muy felices de haber rescatado este archivo. Con Pablo también hicimos una entrevista junto a Sebastián Villacorta, una charla que fue muy interesante, que también está en el archivo, que lo pueden ver también. Bueno, mañana vamos a tener también a Cabezón Cámara con Laura Sdar. Tenemos varias actividades que están constantemente ahí virtuales y moviéndolas para poder sostener el espacio. Y contame por dónde se pueden ver, cómo hace la gente que está mirando televisión en este momento para sumarse a la actividad. Y bueno, esto es lo que puede ayudarlos, ¿no es cierto? Sí, exactamente. La forma es muy simple, directamente en el Instagram nuestro, que es Rossetti Espacio. Pueden entrar en el link que hay en nuestra bio y ahí van a ver todas las opciones de todos los eventos. Pueden elegir. Esto es la mayoría, todos los eventos son a voluntad. Pueden colaborar desde 100 hasta lo que quieran. Y todo es una gran ayuda, aunque sea 50 pesos, 100 pesos, lo que sea, todo
viene muy bien y sirve para el espacio y para los artistas y bueno, para sostener todo. También pueden escribirnos al mail rosettiespacio@gmail.com y para cualquier información que necesiten. Es un espacio hermosísimo y les pregunto, ¿cuentan con apoyos del gobierno de la ciudad o de Nación en este momento? La sala cuenta con los subsidios habituales que tienen los teatros después de cumplir cierta cantidad de años. En realidad, para poder obtener los subsidios hay que pasar una cantidad de tiempo de actividad. Nosotros pasamos esa actividad y afortunadamente logramos acceder a los subsidios. Gracias a esos subsidios, en este momento estamos pudiendo evitar el cierre, digamos, Claro. porque no estaríamos en una situación de cierre directamente. No había otra. O sea que, por supuesto que estamos agradecidos con los subsidios que recibimos, eso desde ya. Al mismo tiempo, la situación, como decía antes, no deja de ser extremadamente muy preocupante, muy preocupante. Pero aguante el Centro Cultural Rossetti, muchachos, aguante, vamos, pónganle toda la garra del mundo y los periodistas tenemos que ponerle más garra todavía para que se difunda. Muchas gracias, Sí. Un fuerte abrazo a los dos, muchas gracias, de verdad. Muchísimas gracias. Hasta muy pronto. Gracias. Enseguida volvemos, estamos transmitiendo Otra Trama por la televisión pública para toda la Argentina, claro está. La última película de Pablo Cedrón es Caballo de Mar. Y la podés verla en la plataforma de Cinear. Allí está. Rolo es un marinero embarcado, pierde su barco en un pueblo portuario la misma noche que desaparece Leo, que es un hombre que él conoció en un bar. Bueno, Rolo tiene que encontrarlo para librarse de Oyola. ¿Quién es Oyola? Es un policía que lo manipula y lo acusa de cómplice en un robo. En la búsqueda conoce a Dora. Y por supuesto, nada será igual. El director es Ignacio Busquier. No vi la película, pero tengo muchas ganas de verla porque admiro al director, conozco la trayectoria de los que han hecho la película, así que yo voy a ser el primero en verla, pero está bueno que la anticipemos. Me gustó el programa, la verdad que me gustó. Cuando hay un cruce entre derechos humanos, la política pensada en sus aspectos más profundos, no en su aspecto partidario, sino en sus aspectos más profundos. La cultura ingresando siempre para reflexionar sobre el presente. Porque como decía Esther Díaz en este mismo programa, la filósofa, ella decía que la filosofía siempre es cosa del presente, el arte también. El arte siempre es cosa del presente porque hay un receptor. Hay alguien que lee, hay alguien que ve cine, hay alguien que ve teatro, y esa persona, ese sujeto, pertenece al tiempo presente. Así que es un gusto hacer Otra Trama. Siempre es un gusto hacer Otra Trama, la verdad es esa. Hasta el sábado que viene, muchas gracias por elegirnos y por compartir esta hora con las cosas que más nos gustan. Chao.